Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Historia de la Izquierda Mexicana. Antes de empezar, otra vez, como siempre, les recuerdo que todas las sesiones se pueden oír en los canales de la Brigada para Leer en Libertad, YouTube, etcétera, pero también quedan colgadas en formato podcast y los pueden oír como podcast en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Pocket Casts. Pueden oír todas estas sesiones desde la primera, desde el principio, hasta la que llevamos ahora. También quiero recordarles la programación de la Brigada para Leer en Libertad de esta semana. Mañana, miércoles 4 de agosto, vamos a tener el juicio de la historia, balance de la cultura de la consulta popular. Nos van a acompañar Elvira Concheiro, Alina Duarte, Omar García y Adriana Baena. Y el jueves vamos a presentar el libro HDP, ya saben ustedes lo que significa, de Sabina Berman. La acompañan Citlali Hernández y Ana Francis Moore, el jueves 5 a las 7 de la noche por los canales de la Brigada para Leer en Libertad. Bien, pues vamos a empezar la sesión de hoy, que para mí es muy importante y muy apreciada, porque quiero tratar las vidas de manera paralela de dos personajes importantísimos, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera fue quizá el pintor más famoso de la llamada escuela mexicana y probablemente el artista mexicano más importante de la historia. Fue siempre un intelectual comprometido y un militante de la izquierda leninista. En los años 20, como veremos, formó parte de los órganos de dirección más altos del Partido Comunista Mexicano, y en 1936 su gestión ante el presidente Cárdenas fue decisiva para que se le concediera asilo en México a León Trotsky, con quien en esos años colaboró muy íntimamente. Pero más allá de su militancia política directa, a través de su genial obra pictórica, profundamente enraizada en la Revolución Mexicana y, en cierto modo, herencia de la Revolución Rusa, contribuyó quizá más que ningún otro artista, a modificar el modo en que los mexicanos nos miramos a nosotros mismos y a nuestra realidad social. Ahora bien, sus bruscos giros ideológicos y personales, su propensión provocadora a la exageración e incluso a la mitomanía, la intromisión de su ego como factor en sus decisiones políticas y sus frecuentes choques con el aparato de los distintos partidos en los que militó, producen la impresión de una cierta irresponsabilidad política, acompañando su enorme genio artístico. Por su parte, Siqueiros, dejando de lado que fue uno de los artistas mexicanos más importantes también del siglo XX, su contribución específicamente política basta para hacer de él un personaje clave en la historia de la izquierda mexicana. Aunque como teórico del arte mostró cierta originalidad, su instintiva independencia política, una cualidad que lo llevó a ser expulsado del PCM en 2 ocasiones, provenía más de su temperamento que de sus ideas. Dado que su inmenso prestigio social y su posición económica derivaban de su labor como artista, su actividad política siempre estuvo libre de motivaciones, digamos, carreristas. Su rebeldía le llevó a emprender un muy meritorio trabajo sindical entre los mineros de Jalisco a mediados del siglo XX, de los años 20, perdón, del siglo XX, del que ya he hablado, y a combatir con las armas en la Guerra Civil Española, y a enfrentar considerables sentencias de cárcel, como la que duró de 1960 a 1964. Sin embargo,
lo rudimentario de su marxismo, su vanidad personal, su machismo y su sentido personalista de la lealtad política lo llegaron también a cometer verdaderos crímenes. El más famoso, su intento de asesinar a Trotsky en 1940 y después su acercamiento al régimen priista al final de su vida. Así pues, su biografía política muestra claroscuros tan dramáticos como los de su pintura. Diego Rivera nació en la ciudad de Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, hijo de un maestro de química. Tuvo un hermano gemelo, pero este se murió antes de cumplir los 2 años. Cuando Diego tenía 5 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde él estudió la primaria. Cuando tenía 10, su talento para el dibujo se empezó a hacer evidente y pronto empezó a estudiar en la Academia de San Carlos. Cuando tenía 20 años, en 1906, su primera exposición individual llamó la atención de un político porfirista llamado Teodoro Dehesa, que era gobernador del estado de Veracruz, que decidió pagarle al joven pintor un viaje de estudios a Europa. Después de 2 años de estancia en Madrid, en 1908, el joven Rivera se trasladó a París, donde viviría otros 2 años. En septiembre de 1910, regresó brevemente a México para montar una exposición auspiciado por su protector Teodoro Dehesa. Acababa de llegar a México entonces precisamente cuando estalló la Revolución Maderista. Según sus memorias, en esa época participó en una conspiración contra el gobierno de Díaz y después se sumó al ejército zapatista en Morelos, aunque en realidad no hay registro de que esto haya sido así. Como digo, sus memorias están llenas de elementos fantásticos, a veces falsos, aunque siempre coloridos e interesantes. Después de la renuncia de Díaz, en septiembre de 1911, Rivera regresó a Europa, donde viviría los siguientes 10 años. En París se casó con una pintora rusa llamada Angelina Belov, que era unos 7 años mayor que él. En esa época participó en el movimiento pictórico cubista y se hizo amigo de Pablo Picasso y Amadeo Modigliani. También fue amigo del escritor socialista ruso Ilya Ehrenburg, que le presentó lo que era la izquierda rusa de esa época. El propio Rivera simpatizó con el movimiento socialista en Francia y acudió a mítines donde oyó hablar, por ejemplo, al famoso orador Jean Jaurès. En 1914, Rivera tuvo su primera exposición individual en París. Sin embargo, ese verano, como ustedes saben, estalló la Primera Guerra Mundial y Rivera se tuvo que refugiar durante un tiempo en la neutral España y volvió a vivir en Madrid. De vuelta en París, en 1916, tuvo un hijo con Angelina Belov, pero este moriría de neumonía antes de cumplir los 2 años de edad. También fue en 1916 cuando Rivera, que seguía desde Europa las noticias de la Revolución Mexicana, pintó su famoso cuadro cubista Paisaje Zapatista, en homenaje al movimiento campesino que entonces estaba en curso. Es de notar que no es que sea un homenaje retrospectivo de la historia oficial mexicana, como uno podría imaginarse, como tantos otros habría, sino un cuadro hecho en tiempo real de un movimiento que estaba en la disidencia y que era muy mal visto por los círculos ilustrados de México. Al mismo tiempo, sostuvo un romance con otra pintora rusa llamada Marievna Boroviev, con quien en 1919 tuvo también una hija, a la que llamó Marika, que sí sobrevivió, Marika Rivera, que sí sobrevivió y llegó a ser adulta. A finales de ese año 1916, también llegó a vivir a París con su esposa, de 1919, llegó también a vivir a París con su esposa, otro pintor mexicano, 10 años menor que Rivera, era Siqueiros. Siqueiros había nacido en Santa Rosalía, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896, con el nombre de José de Jesús Alfaro Siqueiros, hijo de un abogado exitoso y conservador y una madre de ascendencia judía. Hay cierta polémica respecto al lugar de su nacimiento porque fue registrado en la Ciudad de México y él mismo diría que nació creo que en Camargo, pero según parece, donde nació realmente fue en Santa Rosalía. Siendo niño, vivió con su familia en Irapuato,
en Guanajuato, no lejos de donde había nacido también Diego Rivera, y después se trasladó a la Ciudad de México para estudiar simultáneamente la Preparatoria Nacional y en la Escuela de Pintura de San Carlos. Ahí, en julio de 1911, en el contexto del fermento político que siguió a la caída de Díaz, el joven de 14 años participó en una protesta estudiantil contra el director y en el establecimiento de una escuela de pintura alternativa que duró durante un breve tiempo. Cuando Victoriano Huerta derrocó a Madero en febrero de 1913, el pintor Gerardo Murillo, alias Dr. Atl, se dedicó a movilizar artistas jóvenes a favor del movimiento revolucionario contra Huerta, y entre ellos estuvo Siqueiros, que entonces tenía 16 años. En 1916, antes de cumplir los 20 años, decidió directamente incorporarse al Ejército Constitucionalista de Occidente, bajo el mando del general y ex magonista Manuel Diegues. En el ejército llegó a obtener el rango de teniente coronel y combatió a las fuerzas villistas en Jalisco. O sea, en la misma época en que Rivera pintaba homenajes al movimiento zapatista, Siqueiros participaba en el otro lado de la guerra civil, del lado constitucionalista, contra las fuerzas de Villa y Zapata. Después de haber alcanzado el rango de teniente coronel, en 1918 dejó el ejército y se estableció en la Ciudad de México. Ahí conoció a una joven y talentosa escritora llamada Graciela o Gachita Amador, con quien se casó a finales de ese año. Fue ella quien le puso el nombre David, en referencia a la escultura de Miguel Ángel, al David, nombre de pila que él adoptó y con el que sería famoso en adelante. En 1919, el gobierno de Carranza, ya habiendo alcanzado la victoria militar, envió a Siqueiros a Barcelona como agregado cultural del consulado mexicano. Y hacia allá partió Siqueiros con su esposa Graciela Amador. A lo largo de ese año, ambos visitaron diversas ciudades europeas y entraron en contacto tanto con artistas como militantes socialistas y anarquistas. Pero de todos esos intelectuales, artistas y militantes, ninguno tuvo tanta influencia en él como su compatriota, Diego Rivera, a quien conoció en París y con quien descubrió una gran afinidad de ideas. Poco después de conocerse, ambos redactaron un documento titulado 3 llamamientos de orientación artística actual a los pintores y escultores de la nueva generación. Pero aquella convivencia no duró mucho, porque un mes después de su encuentro con Siqueiros, en enero de 1920, Diego Rivera se despidió de su esposa, de su amante y de su hija, y partió a recorrer Italia. Ahí estudió particularmente la técnica renacentista del fresco, en particular de Piero de la Francesca, y concibió la idea de usarla para pintar murales. A mediados de 1921, recibió noticias de que su padre agonizaba y decidió volver a México. Entretanto, en México había llegado al poder Álvaro Obregón, que poco después de asumir la presidencia, nombró ministro de Educación Pública al intelectual José Vasconcelos. Pues bien, en cuanto Vasconcelos se enteró de que el famoso Diego Rivera había vuelto a México y de que había aprendido la antigua técnica de pintar murales, lo invitó a que pintara los muros del Palacio de San Ildefonso, que entonces era sede de la Preparatoria Nacional. Fue uno de los aciertos culturales más importantes de la carrera de Vasconcelos. Rivera aceptó y a su vez invitó a colaborar en el proyecto a Siqueiros, que también había vuelto a México, a José Clemente Orozco, a Javier Guerrero y a otros pintores, y con esa decisión comenzó la historia del muralismo mexicano. El director de la Preparatoria Nacional entonces era otro joven intelectual llamado Vicente Lombardo Toledano, que entonces formaba parte de la corriente sindical oficialista de Luis N. Morones, el líder llamado Amarillo de la CROM. Lombardo quiso atraer a los intelectuales más progresistas a la órbita del movimiento sindical y para eso fundó un grupo llamado Grupo Solidario del Movimiento Obrero, al que inmediatamente reclutó a Rivera. Sin embargo, apenas 2 meses después del ingreso del pintor a este grupo de Lombardo, la política de la CROM lo desilusionó. Ese noviembre, Rivera participó en una manifestación que la CROM había organizado contra el gobierno de la Ciudad de México
en torno al tema del suministro de agua y resultó herido en la represión. Pero se dio cuenta de que la protesta había sido convocada en realidad para servir a las ambiciones políticas de Morones, sin ninguna consideración por los intereses de los afiliados y en particular de los manifestantes. Eso lo radicalizó y lo llevó a romper con la CROM para acercarse al comunismo. En este punto, el PCM tenía apenas un par de cientos de militantes, todos ellos obreros, y no contaba con ningún intelectual famoso entre sus filas. Así que cuando Rivera ingresó a finales de 1922, fue el primer artista mexicano de prestigio en sumarse a sus filas. Poco después, él mismo reclutó a una amiga suya, la cantante e investigadora jalisciense de la música folclórica, Concha Michel. Al mismo tiempo, junto con Siqueiros, Javier Guerrero y otros, fundó una organización en defensa de sus intereses como asalariados de la Secretaría de Educación Pública, organización a la que llamaron Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. La llamaré en adelante simplemente Sindicato de Pintores. Rivera siempre pensó que los artistas debían considerarse proletarios, puesto que alienaban su fuerza de trabajo para crear una mercancía, su obra. Como veremos, en el futuro esta posición habría de llevarlo a chocar con otros colegas y en particular con Siqueiros. En esa época, Concha Michel le presentó a Rivera a una joven jalisciense llamada Guadalupe Marín Preciado, o Lupe Marín, con quien el pintor inició una nueva relación. Los primeros meses de su militancia en el Partido Comunista condujeron a Rivera a la cima de la dirección del partido. En abril de 1923, o sea, 3 meses después de su ingreso, el segundo congreso del PCM lo integró al Comité Nacional Ejecutivo y en julio lo nombró secretario político, uno de los puestos más importantes de la estructura del PCM. En esa época colaboró especialmente con el comunista estadounidense Bertram Wolfe, que vivía en México y que llegaría a ser uno de sus mejores amigos y una especie de mentor político para Rivera. Por su parte, también habían vuelto a México Siqueiros y Amador, y se habían establecido primero en una casa de huéspedes de la Colonia de Doctores y después en un departamento de la calle de Uruguay, en el centro. En esa época, un adolescente llamado Jorge Piñó Sandoval, que el padre de Amador había adoptado siendo el niño, empezó a vivir, dado que el padre de Amador murió porque era mucho más grande, Jorge Piñó empezó a vivir con Siqueiros y Graciela Amador y a trabajar como ayudante de Siqueiros. Este no solo trabajaba en el proyecto de la Preparatoria Nacional al lado de Rivera, sino que también se empleó como maestro en la Escuela Nacional de Arte. En diciembre de 1922, cuando se fundó el Sindicato de Pintores, Siqueiros fue elegido su secretario general. Como ustedes recordarán de otras sesiones, a finales de 1923 estalló la rebelión de la Huertista en contra del gobierno de Obregón y su sucesor designado, Calles, y la dirección del PCM se dividió en cuanto al modo de actuar en ella. El veterano líder del partido, Manuel Díaz Ramírez en particular, proponía que el partido apoyara a De la Huerta, mientras que el recién llegado Bertram Wolfe insistía en que era necesario oponérsele y asumir la defensa militar del gobierno. En aquella lucha interna, el apoyo de Diego Rivera fue clave para conseguir que se impusiera la posición de Bertram Wolfe y el partido se sumara a la resistencia contra la asonada militar. Así que cuando la rebelión de la Huertista demostró su carácter reaccionario, con el asesinato de varios dirigentes sociales en Veracruz y otros lugares, el prestigio político de Rivera aumentó rápidamente. Aunque de manera tardía y desarticulada, el Partido Comunista, en efecto, participó en la resistencia contra los golpistas. En marzo de 1924, cuando la rebelión de la Huertista ya terminaba, el Sindicato de Pintores resolvió lanzar un periódico propio que aprovechara el gigantesco talento gráfico de sus miembros, periódico que fue llamado, como ustedes saben, El Machete. Su primera administradora fue Graciela Amador. En esas fechas, el Partido Comunista no tenía un periódico propio, en parte porque sus finanzas no se lo permitían, así que el Machete se convirtió, en cierto modo, en su órgano oficioso, aunque era formalmente el órgano del Sindicato de Pintores. Poco después,
en el mes de mayo, tanto Siqueiros y Amador como Javier Guerrero ingresaron también en el Partido Comunista. Orozco, por cierto, el otro gran pintor de esa escuela, también era un rebelde y un militante, un activo en cierto modo en política, pero era demasiado independiente y quizá demasiado anárquico en su temperamento como para unirse a un partido, y él se mantuvo al margen del Partido Comunista. Fue a través de El Machete que el PSM llamó a votar por Plutarco Elías Calles en el verano de 1924. En esa época, Diego Rivera se casó con Lupe Marín, con la que tendría dos hijas. Una, Lupe, en 1924, y otra, Ruth, en 1927. Ese septiembre, Siqueiros y Javier Guerrero se integraron al Comité Nacional Ejecutivo del partido. Era la primera vez que los intelectuales dominaban en su dirección. En abril de 1925, el tercer congreso del partido los integró definitivamente al comité, pero en cambio excluyó a Diego Rivera, acusándolo de descuidar sus deberes políticos por ocuparse exclusivamente de su carrera artística. Poco después, el 26 de abril, siguiendo aparentemente un consejo de Bertram Wolf, según las memorias del propio Bertram Wolf, Rivera decidió renunciar a la militancia en el PCM, pidiendo que se le considerara simplemente un simpatizante. Aquella primera separación de Rivera con respecto al PCM duraría 3 años, pero no sería la última. Mientras tanto, la militancia política de Siqueiros no hacía más que arrancar. En la primavera de 1925, no solo se canceló el proyecto de la Preparatoria Nacional, lo cual llevó a la disolución del Sindicato de Pintores, sino que Siqueiros también perdió su puesto como maestro en la Escuela Nacional de Arte. Esto era grave porque para entonces Siqueiros no era aún el pintor famosísimo que sería después, y contaba con estos trabajos para mantenerse a él, a su esposa y a su protegido Jorge Piñón. Así que en este punto, habiendo perdido sus trabajos en la Ciudad de México, el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, lo invitó a colaborar en la decoración de diversos edificios públicos de su estado. Entonces, Siqueiros se trasladó a Guadalajara, llevando consigo a su esposa y a otros militantes, entre ellos a otro de sus ayudantes, Roberto Reyes Pérez, y al también militante Jesús Díaz. Bajo la dirección de Siqueiros, en los siguientes años, estos militantes llevaron a cabo una intensa labor de organización sindical entre los mineros del estado de Jalisco. Ahí, Siqueiros, además de ser líder formalmente de la organización específicamente comunista de los mineros de Jalisco, de la que ya hablé, fue editor de los órganos obreros, el 130 y el Martillo, que se describía a sí mismo como el hermano del Machete. Después fundó la Federación Minera y posteriormente la Federación Obrera de Jalisco, abarcando a todos los gremios del estado. Como comenté en otra sesión, el gobernador Zuno apoyaba a estos proyectos sindicales para ganarse una base social de manera independiente a la CROM de Morones, que era un instrumento del presidente Calles en esa época. Rivera, mientras tanto, aunque estaba separado del partido, seguía siendo el simpatizante comunista más famoso de México. Así que en julio de 1927 se le encargó que recibiera y paseara por el país al poeta soviético Vladimir Mayakovsky, que visitaba el país. En agosto de 1927, cuando se acercaba el 10º aniversario de la Revolución de Octubre, el famoso comisario del pueblo soviético de educación, Anatoly Lunacharsky, invitó a Rivera a que viajara a la URSS a participar en los festejos del aniversario. Así que Rivera se despidió de su esposa y sus 2 hijas y partió para Rusia, donde viviría durante todo el siguiente año. Sin embargo, en adelante mantendría una estrecha relación de amistad aunque ya no volvió a vivir con ella, con Lupe Marín, que nunca estuvo exenta de celos y conflictos, pero se mantuvo siempre cálida y cercana. Al poco tiempo, ella misma se casaría nada menos que con el poeta Jorge Cuesta. En su camino a la URSS, en septiembre de 1927, Rivera pasó por Alemania, donde conoció al líder comunista Willy Münzenberg,
y donde también pudo constatar la creciente popularidad del movimiento nazi, que según le pareció, el Partido Comunista no tomaba suficientemente en serio. Según contaría en sus memorias, él mismo se ofreció para matar a Hitler, pero los comunistas alemanes no tomaron en serio su oferta. Una vez en la URSS, Rivera convivió, entre otros, con el comunista durangueño José Guadalupe Rodríguez, que también había ido a la Unión Soviética a participar en el aniversario, así como con el ex embajador soviético en México, Stanislav Pestovsky, y con su amigo, el poeta Vladimir Mayakovsky. Sin embargo, a pesar de ser objeto de todos los honores oficiales, para entonces Rivera había empezado a mirar críticamente al gobierno soviético y se aproximó a un grupo artístico llamado Octubre, cercano a la oposición de izquierda trotskista. La derrota de la Revolución China de 1927 estaba fresca en la memoria de todos y la teoría de Trotsky de la revolución permanente parecía señalar un camino a los marxistas, especialmente en el mundo neocolonial, y a un marxista tan inquieto como Diego Rivera, que venía nada menos que de México, esto no debió de pasar sin atractivo. Por el momento, sin embargo, Rivera se cuidó mucho de expresar abiertamente sus simpatías por Trotsky. En la primavera de 1928, Rivera volvió a encontrarse con su viejo amigo Siqueiros, que también llegó a Moscú, aunque no en calidad de artista, sino como delegado de la Federación Obrera de Jalisco al cuarto Congreso de la Internacional Sindical Roja. Gracias a las gestiones de Mayakovsky, en mayo, Stalin en persona, que para entonces ya era el líder indiscutible del movimiento comunista y de la Unión Soviética, les concedió una audiencia personal a los dos pintores. En ese punto parece que Stalin no los impresionó gran cosa, pero después los dos dirían lo contrario. Ese verano, los dos presenciaron, no como delegados, pero sí como espectadores, el sexto Congreso Mundial de la Comintern, ese donde se decidió el famoso giro a la izquierda del llamado tercer periodo. Es posible que fuera ahí donde Rivera conoció y leyó la crítica que Trotsky había escrito al programa de la Comintern, que después sería publicada bajo el título La Tercera Internacional después de Lenin o Stalin, el gran organizador de derrotas. Para Siqueiros, ese sexto congreso y su giro a la izquierda significaba la posibilidad de que la Internacional Comunista aprobara para todo México el modelo de trabajo sindical que él mismo dirigía en Jalisco, abiertamente comunista e independiente de la CROM. Una vez terminado el sexto congreso, los dos pintores volvieron a México en el mismo barco. Según las memorias de Siqueiros, para entonces Rivera ya estaba secretamente convencido de las posiciones trotskistas, pero con Siqueiros salió del closet, por decirlo así, e intentó convencerlo, aunque fue en vano. Si en realidad Rivera le confesó sus posiciones trotskistas para ganárselo, es posible que fuera porque pensaba que su amigo era particularmente susceptible a aceptar las posiciones de Trotsky, cosa que Siqueiros obviamente en sus memorias negaría. No bien regresó a México, Rivera, lleno de energías, terminó los frescos de Chapingo, de la capilla de Chapingo, que había empezado antes de partir, y del Palacio Nacional, que son dos de sus obras más importantes, y al mismo tiempo solicitó su reingreso en el PCM. Y en efecto fue admitido. Así iniciaba su segundo paso por el Partido Comunista. Ahí, manteniendo ocultas sus simpatías trotskistas, a lo largo del siguiente año dirigió varios frentes públicos del comunismo mexicano, como la Liga Antiimperialista de las Américas y el Bloque Obrero y Campesino, que era el frente electoral del partido. También participó, igual que Siqueiros, en el ala izquierda de la lucha interna que dividía al PCM, ala dirigida por Julio Antonio Mella, que defendía la necesidad de fundar una nueva central sindical independiente y opuesta a la CROM. A su vuelta a Rusia, desde Rusia, Rivera no había querido volver a vivir con su esposa Lupe Marín. Fue en esos últimos meses de 1928 cuando conoció a una joven de 22 años, recién egresada de la Preparatoria Nacional y militante de la Juventud Comunista, llamada Frida Kahlo, quien se convertiría obviamente en una de las artistas más importantes de la historia de México, e inició un romance con ella. Al momento de conocerla, Rivera tenía 42 años.
Siendo un amigo muy próximo de Tina Modotti, en enero de 1929, tras el asesinato de Julio Antonio Mella, Rivera fue quien encabezó el cortejo fúnebre del comunista cubano y quien más abiertamente defendió a Modotti de las sospechas que la policía y la prensa amarillista hicieron recaer sobre ella después del asesinato de su amante. Fue en esa época cuando el gobierno de Portes Gil le comisionó los murales de la Secretaría de Educación Pública, así como la dirección de la Escuela Central de Artes Plásticas. Mientras tanto, Siqueiros también volvió a México lleno de energías y, como dije, junto con Mella, logró imponer la idea de que el partido debía fundar su propia central sindical, derrotando así la resistencia del secretario general Carrillo Azpeitia, que se había opuesto a la idea de fundar una central independiente de la CROM. Así que, a los pocos días del asesinato de Mella, en enero de 1929, Siqueiros participó, en representación de los mineros de Jalisco, en la Asamblea Nacional de Unificación Obrera y Campesina, celebrada en el Salón Tokio de la Ciudad de México, en la que se fundó la Central Sindical Comunista, XUM, o Central Sindical Unitaria de México. El último día de las sesiones de esta Asamblea Nacional, el propio Siqueiros fue nombrado secretario general de la nueva central. En este punto, su carrera como líder sindical comunista era mucho más notable y famosa que su carrera como artista. Ese mayo, dejando a Graciela Amador en México, Siqueiros emprendió un largo viaje por Sudamérica con el fin, entre otras cosas, de participar en la Conferencia Comunista Latinoamericana que se celebraría en Buenos Aires. Como dirigente de la XUM, a Siqueiros le tocó formar parte del presidium de honor de esa reunión. En aquel Congreso Internacional, Siqueiros declaró polémicamente que él personalmente estaba a favor del terrorismo individual para eliminar a los enemigos del comunismo, aunque admitió que no era una posición, que no era la posición del Partido Comunista de ningún país, sino una posición personal suya. Esta declaración, digamos, proyecta una sombra siniestra sobre la carrera posterior de Siqueiros, como veremos. Durante ese viaje, Siqueiros conoció en Buenos Aires a la escritora uruguaya Blanca Luz Brum, con quien inició un romance, lo que significó el fin efectivo de su matrimonio con Graciela Amador. Al terminar la conferencia a mediados de julio, regresó a México trayéndose consigo a Brum y al hijo pequeño de esta. Por el camino, ambos pasaron por Lima, donde conocieron al marxista peruano José Carlos Mariátegui y luego visitaron otros países del continente. Ese julio de 1929, mientras Siqueiros y Brum paseaban por Sudamérica, en México el PCM efectuaba su agudo giro a la izquierda y la subsecuente purga de disidentes, la primera de su historia, que dejó fuera del partido a líderes como Úrsulo Galván, Luis G. Monzón, Manuel Almanza y el asistente de Siqueiros en Jalisco, Roberto Reyes Pérez, entre otros. Así que el segundo paso de Diego Rivera por el PCM tampoco duró más de un año, pues él también estuvo entre los expulsados, acusado de traición por haber aceptado comisiones artísticas del Estado represor. Aparentemente, sus simpatías trotskistas no eran todavía conocidas y no fueron la causa de su expulsión. Según las memorias de Siqueiros, como base de la expulsión de Rivera, sirvió un documento acusatorio que su antiguo amigo Bertram Wolff envió desde Moscú. En todo caso, Wolff mismo sería expulsado del Partido Comunista al año siguiente y volvería a ser amigo de Rivera. Por los mismos días de su expulsión del partido, ese agosto de 1929, Diego Rivera se casó con Frida Kahlo, que también se separó de la Juventud Comunista, no sé si formalmente expulsada o de motu propio. Aunque siempre simpatizó activamente con una u otra versión del comunismo, debido a los tiempos políticos de la historia, ella nunca llegó a militar en el PCM que yo sepa. En ese punto empezaba la persecución del Partido Comunista por el Estado mexicano. Muchos comunistas fueron arrestados y los extranjeros fueron deportados. Entonces corrió el rumor de que Rivera había delatado ante la policía mexicana a algunos comunistas extranjeros como a Julio Rosovsky y a Mijail Grolman, que estaba como representante de la Comintern.
En realidad, no hay ningún indicio de que haya sido así, pero Rivera, característicamente, no solo no negó el rumor, sino que deliberadamente lo dejó correr, incluso lo alentó. Valentín Campa, por ejemplo, en sus memorias escritas a la vuelta de muchas décadas, todavía daba por sentado que Diego Rivera había sido el delator. Ese agosto de 1929, Siqueiros volvió a México acompañado de Brum y retomó la dirección de la CSUM. Pero tampoco él encajó cómodamente en el ambiente cada vez más autoritario del PCM. En noviembre de 1929, la Internacional Comunista rompió, como he dicho en otras sesiones, con Augusto César Sandino y empezó a denunciarlo como traidor a la causa. En este punto, el nuevo secretario general del Partido Comunista, Hernán Laborde, empezó a presionar a Siqueiros para que terminara su relación con Brum, pues ella se consideraba poco fiable políticamente, en particular debido a sus simpatías y cercanías con Sandino. Como parte de su giro a la izquierda, el PCM no solo pues dejó de apoyar políticamente a Sandino, sino que también retiró a sus miembros del entorno militar del líder nicaragüense. Así que durante los siguientes meses, Siqueiros tuvo que mantener en secreto su relación con Brum, viviendo públicamente todavía como marido de Amador para satisfacer la dirección del partido, una situación que sin duda fue horrible para todos los involucrados. La propia Amador no soportó vivir así y renunció a la militancia en el PCM. Según sus propias memorias, es decir, tanto de Siqueiros como de Amador, Siqueiros fue siempre con ella un marido particularmente celoso y aplastante, y pues su ruptura con ella implicó tristemente la salida de Amador de la política, lo cual es muy triste porque su aportación hasta entonces había sido muy valiosa como administradora del Machete y también como autora de literatura comunista para las páginas de ese periódico. Pero su relación con la hereje Brum era un secreto a voces y el 27 de marzo de 1930, Laborde perdió la paciencia y decidió hacer expulsar a Siqueiros del partido. Aunque la resolución por la que se le expulsaba aludía a diferencias ideológicas con el pintor, que aparentemente no compartía el optimismo revolucionario del tercer periodo, y en esto tenía toda la razón, lo cierto es que si acaso tenía verdaderas diferencias con la línea del partido, nunca las hizo públicas. Así, pese a haber sido expulsado del PCM, no solo seguía presentándose como su leal simpatizante, sino que seguía siendo el secretario general de su central sindical, la CSUM. Por lo tanto, al llegar el 1 de mayo de 1930, le tocó encabezar su contingente. Era la época de la represión más abierta y en la marcha tuvo lugar un choque con la policía. Siqueiros fue detenido junto con el joven Jorge Piñó Sandoval, Evelio Vadillo, Andrés García Salgado y Vicente Guerra, entre otros. Entonces, muchos de ellos fueron encarcelados entre ellos Siqueiros, fueron encarcelados en la penitenciaría de Lecumberri, donde pasarían varios meses. Este encarcelamiento de Siqueiros significó una circunstancia particularmente difícil para Blanca Luz Brum y para su hijo pequeño, que se vieron en un país extranjero, sin amigos, sin medios para ganarse la vida. Esta experiencia serviría de tema para el primer poemario de ella, que se tituló significativamente Penitenciaría Niño Perdido, en referencia a la línea de tranvías que tenía que recorrer todos los días. Estando Siqueiros preso, en lugar de defenderlo, la prensa del PCM se deslindó de él y a principios de junio, la primera conferencia nacional de la CSUM lo expulsó de su comité ejecutivo y lo depuso del puesto de secretario general, reemplazándolo por Valentín Campa. En Lecumberri, Siqueiros coincidió con el trotskista estadounidense Russell Blackwell, que había sido arrestado en marzo y sería deportado en julio. Según contaría Siqueiros, Blackwell había ganado a sus posiciones ya a Jorge Piñó Sandoval, que era casi el hijo adoptivo de Siqueiros, y ambos intentaron ganar al pintor al trotskismo. Igual que con la indicación de que Rivera lo había intentado un año antes, esto sugiere que Siqueiros en realidad en ese punto no estaba tan lejos de sus posiciones. Finalmente, el 6 de noviembre de 1930,
Después de 6 meses de prisión, Siqueiros fue liberado, pero se le obligó a residir en libertad condicional en la ciudad de Tasco, Guerrero, donde se estableció junto con Brum. A lo largo, fue en 1931, justo en la época en que Siqueiros vivía en Tasco, cuando tanto él como Rivera pudieron conocer y colaborar con el cineasta soviético Sergei Eisenstein, que visitaba México para filmar su extraña película Que Viva México. Esto sugiere que, a pesar de que ambos habían sido expulsados del partido, todavía en ese punto ambos pintores eran considerados simpatizantes de la causa y orgullos para el movimiento comunista, dada su fama como artistas. Mientras tanto, pese a su obligación legal de no salir de Tasco, a principios de 1932 se le permitió a Siqueiros montar su primera exposición individual en el Casino Español de la Ciudad de México. Esto le sirvió de pretexto para seguir colaborando con el PCM. Pero finalmente, en mayo de 1932, fue descubierto, acusado de violar su libertad condicional y obligado a abandonar el país, so pena de volver a la prisión. Entonces tuvo que separarse de Brum, que volvió a Montevideo, mientras él se dirigía a Estados Unidos. El resto de ese año lo pasó en la ciudad de Los Ángeles. Ahí conoció al joven escultor Luis Arenal, que lo invitó a instalarse en la pensión de su familia. Viviendo ahí, conoció a la hermana menor de Luis Arenal, Angélica, que sería su futura esposa. En esos meses pintó en Los Ángeles los murales Mitin Obrero y América Tropical. A finales de 1932 alcanzó a Brum en Uruguay, pero al cabo de un mes en Montevideo se trasladó junto con ella a Buenos Aires. Ahí el celoso Siqueiros descubrió que Brum había tenido un amorío y rompió violentamente con ella. Entretanto, en 1932 también Rivera había viajado con su joven esposa Frida Kahlo a Estados Unidos. En San Francisco, debido a la mala salud de ella tuvo un aborto espontáneo que la dejó sumamente afectada en lo sentimental, ¿no? Sería, como ustedes saben, un tema de su pintura en adelante. Al año siguiente, 1933, Rivera y Kahlo se trasladaron a Nueva York. Ahí el joven millonario Nelson Rockefeller Jr. comisionó a Rivera para que decorara el vestíbulo del edificio de la RCA o del Centro Rockefeller. Fue durante aquella estancia en Nueva York cuando Rivera empezó a defender abiertamente el trotskismo y de hecho colaboró con los trotskistas estadounidenses, que era el movimiento trotskista más importante del mundo en ese momento, y decoró con murales los locales de la organización trotskista estadounidense. En el mural que pintó para Rockefeller, llamado El hombre en control del universo, incluyó retratos prominentes de Marx, Lenin, Trotsky y los líderes trotskistas estadounidenses como James P. Cannon y Max Shachtman, así como una bandera que decía en español y en inglés, obreros de todos los países unidos. Esto produjo un escándalo que llevó a Rockefeller a mandar la destrucción del mural en 1934. Una segunda versión la pintaría Rivera para el Palacio de Bellas Artes, donde todavía puede verse. Para entonces, el movimiento comunista oficial ya no lo consideraba su simpatizante, sino un hereje y un traidor. Siqueiros, en particular, que ese año también estaba en Nueva York, publicó una ruda polémica contra él en la prensa estalinista estadounidense. También el periódico cultural del PCM, llamado Frente a Frente, lo denunció en esa época como el pintor de cámara de la burguesía mexicana. Bastante irónico que un pintor como Diego Rivera sea llamado con esos calificativos. A principios de 1934, Diego Rivera volvió a la Ciudad de México. Como digo, ahí volvió a reproducir el mural que había sido destruido en el Rockefeller Center y se estableció con Kahlo en una casa que el arquitecto y artista Juan O'Gorman había diseñado para ellos en el suburbio de San Ángel, casa muy interesante arquitectónicamente que hoy es museo y se puede visitar. Inmediatamente empezó a colaborar con el movimiento trotskista mexicano, primero a través de un frente cultural llamado Liga de Estudio y Difusión del Marxismo, y luego militando directamente en el pequeño partido trotskista, que entonces se llamaba Liga Comunista Internacionalista, y de hecho se integró a su buró político.
El líder del trotskismo mexicano en este punto era Manuel Rodríguez y Rivera lo ayudó a mantenerlo, dándole trabajo como secretario suyo. Precisamente en esta época, la Internacional Comunista y con ella su sección mexicana, el Partido Comunista, volvía a girar en redondo, esta vez de la retórica ultraizquierdista del tercer periodo, pasaba a la práctica abiertamente reformista del Frente Popular, formulada por Stalin y su nuevo favorito, el búlgaro Dimitrov. En México, este giro a la derecha del movimiento comunista oficial coincidió con un giro a la izquierda del régimen, con el ascenso al poder de Lázaro Cárdenas. Ambos giros contribuyeron a cerrar la época de antagonismo directo y persecución política que había caracterizado los 5 años del Maximato. Esto permitió que en el mes de junio Siqueiros pudiera volver a México. La línea de Frente Popular también generó una nueva y más tajante diferencia entre el stalinismo, que defendía la colaboración con la burguesía progresista, entre comillas, y el trotskismo, que llamaba a conservar la independencia de clase del comunismo. Como ustedes recordarán, hasta ese momento Trotsky y sus partidarios se consideraban a sí mismos una oposición injustamente expulsada del movimiento comunista oficial y pedían su reinstalación. Sin embargo, en ese contexto, notando la falta de toda reacción crítica de los militantes comunistas ante los fracasos de su línea anterior, y especialmente el ascenso del nazismo en Alemania, producto de la incapacidad de los comunistas de detenerlo, o al menos de intentar detenerlo con las armas, Trotsky resolvió ya no pedir la reinstalación de sus partidarios en el movimiento comunista oficial. Según declaró, así como la Segunda Internacional había muerto como organización marxista en 1914, así moría también la Tercera. Y llamó a sus partidarios a romper con ella y a fundar nuevos partidos revolucionarios unidos en una nueva internacional, la Cuarta. En estas condiciones volvieron a encontrarse en México, ahora como adversarios políticos abiertos, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En la manifestación del 1 de mayo de 1935, Rivera ya no marchó con el contingente del PCM, sino con la CGT, y en su discurso hizo eco al llamado de Trotsky a romper con la Comintern y a construir una cuarta internacional. A los ojos de los comunistas oficiales, este llamado confirmaba la traición de los trotskistas que ellos habían venido denunciando desde tiempo atrás. Así estaban las cosas cuando en agosto de 1935 el Palacio de Bellas Artes se le ocurrió invitar a los dos pintores a participar en un ciclo de conferencias sobre arte. Esto obviamente dio lugar a una polémica muy violenta. Además de enfrentar las posiciones de sus respectivas corrientes políticas, hubo también una discusión específicamente artística entre Siqueiros y Rivera. Siqueiros denunciaba a Rivera, que por entonces era mucho más famoso como pintor, por haber aceptado las comisiones del gobierno y por venderle retratos a los millonarios. Rivera respondía argumentando que el arte era una mercancía como cualquier otra y que el artista debía vivir de vender su fuerza de trabajo como los demás proletarios, sin dejar de reconocer por ello a sus empleadores como enemigos de clase. Aunque la posición de Siqueiros parecía en ese momento más pura y más radical, la historia subsecuente la reveló como más bien demagógica, pues conforme él mismo cobrara más fama, también él aceptaría comisiones tanto del gobierno como de distintos millonarios, sin acordarse nunca de cómo había llamado traidor a Diego Rivera por hacer exactamente eso. Pero los dos pintores estaban de acuerdo en una cosa: la polémica entre ellos no era meramente estética y no concernía al público académico de un museo, sino a la clase obrera. Así que por acuerdo mutuo, en los siguientes días la polémica continuó, pero se trasladó al local del Sindicato de Panaderos y a la Casa del Pueblo, que dirigía el líder panadero Genaro Gómez, simpatizante de Diego Rivera y del trotskismo en ese momento. Ahí los dos pintores, que no perdían su sentido del humor, accedieron a darle a su debate el formato de un duelo. Rivera eligió como su padrino al líder panadero Genaro Gómez y Siqueiros al poeta español Rafael Alberti, que se encontraba en México en ese momento. Al final, ambos pintores, después de denunciarse y atacarse en los términos más rudos, firmaron una lista de acuerdos que básicamente se limitaban a criticar al movimiento muralista original por no haber sido suficientemente radical.
aunque cada uno considerando por razones distintas esta falta de radicalismo. Pero al mismo tiempo se gestaban otros duelos más literales. El 20 de noviembre de 1935, el PCM resolvió impedir por la fuerza que la organización fascista mexicana, los Camisas Doradas, marcharan en el Zócalo, lo que implicó una movilización de sus bases. Como Siqueiros había sido militar siendo joven e incluso tenía el grado de teniente coronel, el partido recurrió a él y le pidió asesoría para enfrentarse a los fascistas. El pintor ayudó a dirigir el contingente de comunistas y sindicalistas en su batalla callejera contra los Camisas Doradas ese 20 de noviembre, y en parte debido a este servicio, a principios de 1936, el partido finalmente decidió readmitirlo formalmente en sus filas después de una separación de 6 años. Sin embargo, al poco tiempo, Siqueiros resolvió mudarse nuevamente a Estados Unidos, esta vez ya como miembro pleno del movimiento comunista. Ahí fundó el Taller Experimental Siqueiros, en Nueva York, y volvió a coincidir con Luis Arenal y su hermana Angélica. Esta vez, directamente puso un departamento propio a donde trajo a vivir a Angélica, que en este punto tenía su propia hija de 3 años, Adriana, a quien Siqueiros prácticamente adoptó como si fuera su propia hija. Mientras tanto, mientras Siqueiros vivía en Nueva York, en noviembre de 1936, Diego Rivera hizo una de sus mayores aportaciones a la historia de la izquierda mundial cuando logró convencer al presidente Lázaro Cárdenas de que le diera asilo político a León Trotsky, salvándole con ello la vida. Pero de esto quiero hablar con más detalle en una sesión posterior. En enero de 1937, cuando Trotsky llegaba a vivir a México, la estancia de Siqueiros en Nueva York también terminaba. Angélica Arenal y su pequeña hija Adriana volvieron a México, pero Siqueiros decidió trasladarse a España para combatir como voluntario en la guerra civil. Así se completaron los 2 elementos del drama que volvería a enfrentar a los 2 pintores y que pienso contar como la segunda parte de la vida de estos 2 artistas en una sesión posterior. Así que termino aquí por ahora para leer algunos de sus comentarios y preguntas. Saludos desde Bolivia, me dice Marco Mancilla. Saludos hasta allá. Elisa Aguilar, gran programa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ricardo Guillermo Tirado Urbano dice, excelente contenido, saludos desde Nayarit. Prensa Voz pregunta, ¿podrías comentarnos un poco del marxista Grigori Maisnovsk? ¿Se opuso a Lenin después de que los bolcheviques llegaron al poder? ¿Quién era el teórico trotskista Grigori Yakovin? La verdad, a ninguno de los dos los había oído mentar en ningún sentido. Muchos corrientes que se decían marxistas se opusieron a la Revolución de Octubre, obviamente los mencheviques, para empezar, y los socialdemócratas del resto del mundo. Y después hubo también decisiones de izquierda posteriormente. ¿Qué libro puedo comprar para leer todo lo que hoy nos explicaste sobre Rivera y Siqueiros? Pues hay muchos, son difíciles de conseguir, pero ambos pintores dejaron memorias, ambos tienen muchas biografías. Un libro donde aparecen una biografía política sucinta de ambos es La Rojería, esposos biográficos de comunistas mexicanos, de Óscar de Pablo Osello. ¿Qué influencia tuvo la Prolecult en los movimientos de los muralistas mexicanos? Muy buena pregunta, no lo sé, querría estudiar un poco más. Lo cierto es que la Prolecult, es decir, la organización artística marxista rusa que existía en la Unión Soviética, no fue siempre la postura oficial del Partido Comunista Ruso, ¿no? Era una corriente estética más o menos disidente. Es muy interesante esta discusión. No sé hasta qué punto en particular Diego Rivera se viera influenciado por él. Lunacharsky, el comisario de educación de la Unión Soviética, ciertamente estaba muy vinculado con el Prolecult o la Prolecult. Vladimir Oli, ¿por qué suele decirse que el trotskismo es cercano al anarquismo? Pues depende de quién lo diga, ¿no? Probablemente los estalinistas ven en ambas tendencias un enemigo de izquierda. El estalinismo reprimió tanto al trotskismo como al anarquismo, pero en realidad no son tan cercanos. Los anarquistas señalan que Trotsky, en particular, siempre se responsabilizó del Estado obrero soviético, incluida la represión de los anarquistas en Kronstadt en 1921,
lo cual lo separa dramáticamente del anarquismo. Janicho Páramo dice, reciban saludos y un fuerte abrazo desde la ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos hasta allá. Saludos desde Tlajomulco, Jalisco, dice Pablo Rafael González. Gracias. Hola, mi tío abuelo era amigo de Siqueiros, Manuel Suárez. Ah, bueno, no sé si es el Manuel Suárez que yo creo, pero es el que comisionó el Poliforum, o es otro Suárez, quizá. Gracias, Sinue, una donación de 50 pesos, muy, muy amable. Sara Inercia Mesia, qué interesante su análisis, gracias a ustedes. Ser artista no significa ser apolítico, dice Rosalía Arriola Cardoso. Fijémonos en los ejemplos expuestos. Muchas felicidades, muy buen tema, expuesto impecablemente. Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, ya hay muchos más temas. Después volveré sobre las letras, sobre artistas como Efraín Huerta y sobre todo José Revueltas. Aunque nada, creo que nadie llegó a las alturas de la Escuela Mexicana de Pintura. Guasábara Política dice, saludos desde Puerto Rico. Ay, qué padre, saludos hasta allá. Saludos desde Sinaloa, muy interesante cada tema. León Trotsky alguna vez dijo que la Revolución Rusa tenía que dejar una gran impronta en el arte, y la dejó en el arte ruso muy particularmente, pero Trotsky dijo que en ningún lado dejó la Revolución Rusa una impronta tan profunda en el arte como en México, en la Escuela Mexicana de Pintura. En particular tenía en mente a Diego Rivera y me parece un gran homenaje. Me preguntan si James P. Cannon, el fundador del trotskismo estadounidense, tuvo influencia en el trotskismo mexicano. Sí, definitivamente, cuando hablé de la fundación del trotskismo mexicano, fue la tendencia de Cannon la que estuvo en contacto con Russell Blackwell en México y la que lo llevó a fundar el trotskismo mexicano. Cannon fue quizá el trotskista más importante de su generación después de la muerte de Trotsky. Maestro Oscar de Pablo, ya estoy leyendo su libro de la Rogelía, dice Javier Amaya. Muchas gracias. Saludos desde Veracruz. Conocí a Berto Castillo, Demetrio Vallejo, Miguel Ángel Velasco y otros grandes personajes de la izquierda de México. Qué padre, dice Jesús Mora Triana. De Miguel Ángel Velasco va a tocar hablar muy pronto, porque es un personaje ya de los años 30. O sea, siguió activo, pero ya muy activo en los años 30, el ratón Velasco. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo, pues, varias cosas. Uno, que se suscriban y nos ayuden a difundir las actividades de la Brigada para Leer en Libertad, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like, retweets, compartan en Facebook, en cualquier red social, porque así nos sostenemos. Dos, que visiten estas sesiones, estas clases, también en su formato de podcast. Pueden escucharlas desde el principio hasta el final. Se perderán de las fotos que ponemos, y de mi linda cara, pero pueden oír todo el contenido sonoro así. También les recuerdo que mañana tenemos el programa El Juicio de la Historia, balance de la consulta popular. Nos acompañarán Elvira Concheiro, por cierto, gran historiadora de la izquierda de México, Alina Duarte, Omar García y Adriana Baena, mañana a las 9. Y pasado mañana a las 7, la presentación del libro HDP, ya saben lo que significa estas siglas, con su autora, Sabina Berman. La acompañan Citlali Hernández y Ana Francis Moore. El jueves 5 de agosto, a las 19 horas. Y bueno, nada más, también les quería recordar que visiten el catálogo de libros que tenemos tanto gratis en versión electrónica, como el catálogo de libros que pueden comprar ya sea por Mercado Libre u otras formas, pero sobre todo visitando nuestra local, nuestra librería en La Castañeda, número 44, Colonia Mixcoac, cerca del Metro Mixcoac, viernes, sábados, domingos, en horario de oficina. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes, a las 9 de la noche, para la siguiente sesión de la historia de la izquierda en México. Yo creo que vamos a hablar precisamente de Valentín Campa y Hernán Laborde. O sea que nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego. ¿Qué tal? Somos la Brigada para Leer en Libertad. Somos una AC sin fines de lucro. Y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo para nosotros significa nuestra supervivencia. Además, puedes seguirte en todas nuestras redes
las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros de manera gratuita y además ver todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.